Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Buenas noches, amados hermanos. Sean todos y con ustedes bienvenidos a este su programa, Mi alma tiene sed de Dios. Agradecemos al Señor en primer lugar el privilegio que nos da de poder tener vida y salud para poder compartir con ustedes a través de los micrófonos de Radio 760. Y también agradecemos a usted el favor de su sintonía, el privilegio que nos da de poder ingresar a sus hogares, a su vehículo, su centro de estudios, de trabajo, en el lugar donde usted nos esté sintonizando a esta hora. Le bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo y es el anhelo de nuestro corazón que usted pueda salir adelante en sus múltiples actividades. Agradecemos también el privilegio que el Señor nos da de poder compartir la palabra, de poder llevar a usted una palabra que edifique su vida, una palabra que lo aliente, que lo exhorte, que lo anime y esperamos con todo nuestro corazón que en esta noche, como siempre lo hace el Señor, nos hable y nos edifique, ¿verdad? Que ese es realmente el propósito de poder compartir la palabra del Señor. Así que quisiera invitarle a que en esta noche pues continuemos estudiando la palabra en una serie de programas que hemos estado desarrollando en torno a una frase, una expresión, una palabra que tanto en el hebreo como en el griego nos hace o nos invita a la reflexión, nos invita a la profundización de los contextos, de buscar en toda la escritura a qué se refiere, a qué nos habla, cuál es el mensaje que Dios nos tiene para cada uno, mejor dicho. Sabemos que toda la Biblia en sí pues tiene un mensaje para el hombre, para la humanidad, para este conglomerado de personas que ocupamos este planeta llamado Tierra, y entendemos también que está el deseo de Dios ahí, que es lo que Dios anhela, desea para cada uno de nosotros. Y como lo hemos mencionado, pues amados hermanos, y la misma escritura también lo deja ver, para poder comprender bien que el mensaje que está escrito en la Biblia, pues se necesita haber nacido de nuevo, haber entregado nuestra vida al Señor Jesús, reconociéndolo como el único Salvador de nuestras vidas, y que nos abre no solo el corazón para reconocer nuestra condición y la necesidad que tenemos de un Salvador, sino que también nos abre los ojos y nos abre el entendimiento para comprender las cosas que en lo natural, amados hermanos, parecen tener dificultad, parecen tener problemas, pero que en la vida espiritual pues tiene solución. Es así como es indispensable, amados hermanos, que nuestro corazón esté dispuesto también a recibir al bendito Espíritu Santo, quien es el que nos explica la palabra, el que nos la enseña, el que nos abre el panorama de lo que está escrito y lo que quiere decir, ¿verdad? Entendemos, amados hermanos, que hay personas muy estudiosas, ¿verdad? Lo reconocemos, personas que tienen un conocimiento intelectual elevado, que han estudiado la Biblia y que han incluso desarrollado carreras a un nivel universitario de estudios de teología. Entendemos que existe esa carrera, esa oportunidad a un nivel reconocido por la humanidad, a un nivel universitario,
pero que muchas veces a las personas les ha dejado lastimado el corazón porque no entienden las verdades de lo que la palabra de Dios quiere decir. Ellos lo ven como un libro más, un libro al que hay que aplicarle pues conocimiento humano, bueno, técnicas humanas de estudio, y pues obviamente desarrollar todos los pasos que la humanidad ha diseñado para confeccionar las diferentes ciencias que hoy aquí en este planeta significan. Pero la Biblia no es un libro terrenal, a pesar de haber sido escrito por personas humanas que Dios utilizó en su momento, cada uno en su época, en la región donde se encontraban. Es un libro divino, es un libro que viene del cielo, es un libro que Dios ha encargado de preservar, que Dios ha dictado, que Dios ha dado a cada una de las palabras que fueron puestas en él y que hoy en día pues han llegado a nuestra vida, amados hermanos, en diferentes idiomas, en diferentes formatos, pero que el significado profundo, el sentido que tiene, únicamente es revelado por el Espíritu Santo. Y a nosotros nos abre el entendimiento cuando pues pasamos de muerte a vida. Recordemos que el nuevo nacimiento es eso, precisamente, pasar de muerte a vida. Aunque físicamente podamos estar caminando, viendo, escuchando, hablando, movilizándonos, si no tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón, si no hemos reconocido la salvación que Dios nos dio a través de Yeshua, pues es un nombre hebreo para que todos tal vez no entremos en ninguna polémica. Yeshua, que significa salvación o salvación de Dios, pues cuando nosotros reconocemos nuestra condición y le damos cabida en nuestro corazón y permitimos que Él vaya creciendo y nosotros vayamos menguando, amados hermanos, se nos va abriendo el panorama completo de lo que en la Biblia está, de lo que Dios anhela y desea en nuestras vidas, y debe ser un libro práctico, amados hermanos, un libro que lo leamos, que lo estudiemos, que lo profundicemos, porque es necesario que le pidamos al Señor comprenderlo adecuadamente y sobre todo vivirlo, amados hermanos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, como nos deja ver el libro de Hebreos, y que pues definitivamente tiene que transformar la vida de las personas, la forma de pensar, la forma de hablar, la forma de actuar, y debemos ceñirla a lo que Dios, ha diseñado para cada uno de nosotros, amados hermanos, para que cumplamos, hagamos, vivamos la voluntad de Dios. Ese es el fin, que seamos hijos amados de Dios. Recordemos que la Biblia dice en el Evangelio de Juan que a los que han creído en su nombre, en el capítulo 1, versículos 11, 12 y 13, dice claramente que a los que creyeron en su nombre les ha dado la potestad de llegar a ser o de ser hijos de Dios. Significa, más o menos, que debemos de manifestar cómo es Dios, verdaderamente reflejar cómo es Dios, y es ahí donde tenemos cierto conflicto. Bien, entonces en esta serie, amados hermanos, hemos estado pidiéndole al Señor que nos hable, y en el programa anterior estuvimos estudiando, leyendo y profundizando un poco, hablando un poco, si usted quiere verlo así, o disertando un poco sobre la porción bíblica de Marcos 4, capítulo 4, versículos 21 al 25, y Lucas capítulo 8, versículos 16 al 18, que nos hablan sobre la frase que el Señor Jesucristo mencionó, que es la siguiente: mirad pues cómo oís, dice Lucas 8, y Marcos dice: mirad lo que oís. En ambos casos, amados hermanos, nos está refiriendo al hecho de que nosotros veamos lo que a nuestros oídos están entrando, o qué es lo que nosotros estamos
prestando atención en las diferentes formas auditivas que hay hoy, sino que se refiere al hecho de que escudriñemos, ¿verdad? La figura que le quería dar, perdón si no la puedo expresar adecuadamente, no significa que nos quitemos los ojos de donde se encuentran y los pongamos cerca del oído para ver qué es lo que está entrando y saliendo, no. Significa el hecho de que prestemos atención de las diferentes palabras, de los diferentes discursos, de las diferentes expresiones que nosotros posiblemente estemos escuchando a través de un tercero. Es decir, escudriñemos, examinemos, profundicemos, comparemos, comprobemos si lo que se nos está diciendo es correcto. Recordemos que uno de los pasajes muy hermosos de la Escritura, como todos los demás, pero que nos da un énfasis especial sobre la salvación, en el capítulo 10 de Romanos, dice que la fe viene por el oír. ¿Y qué es lo que debemos de oír? La palabra de Dios, dice el texto. Bueno, te lo invito a que lo vaya a revisar cuando tengan la oportunidad, o anótelo, ¿verdad? Como parte de las notas de lo que hoy estamos exponiendo, y que le invitamos a que repase continuamente. La fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Por eso viene la fe, ¿verdad? Oír el testimonio también de lo que Dios hace a través de su palabra en la vida de las personas. Recordemos que la palabra de Dios es una semilla. También hay parábolas que hablan de esto, que la palabra de Dios es una semilla que se siembra, que cuando da un fruto abundante, vamos a ver, un fruto que asombra, un fruto que es palpable, que es real. Y así es como vemos vidas transformadas, y el anhelo de cada uno de nosotros, amados hermanos, es que nuestra vida sea realmente transformada, que no seamos como la higuera, como lo platicamos en un programa anterior, la higuera que aparenta tener frutos, pero no, cuando se acercan a examinarla, cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, resulta que no hay tal fruto, ¿verdad? Entonces, tengamos ese cuidado, tengamos esa precaución, amados hermanos, de que verdaderamente la palabra que estén sembrando en nosotros sea, primero, palabra de Dios, y segundo, que nosotros la estemos cultivando, que nosotros sí tengamos ese anhelo, ese deseo de ponerla en práctica para que dé fruto, un fruto agradable a Dios en primer lugar, un fruto agradable para todos los que están a nuestro alrededor, porque el fruto, amados hermanos, no es para uno mismo, ¿verdad? El árbol de cualquier fruta que usted se imagine, las manzanas o las peras o los membrillos, cuando da fruto, cuando ya hay un en el caso de la pera, del árbol de pera, del árbol que produce pera, hay una pera física y hermosa. No es para que se la coma el árbol, ¿verdad? Es para que aquel que tenga hambre, aquel que tenga necesidad, pueda tomar de ese árbol y lo consuma y pueda satisfacer su necesidad. Pues de igual forma, más hermanos, cuando nosotros empieza a producir la palabra de Dios, es otra persona la que debe ser beneficiada, nuestro cónyuge, si estamos casados, nuestros hijos o nuestros padres, si es que aún somos hijos de dominio, o aún cuando no seamos hijos de dominio, pues ese fruto que la palabra de Dios da, también lo tienen que ver nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros conocidos, y que vean que es un fruto genuino, ¿no? Un fruto verdadero, un fruto que verdaderamente, o que ya han puesto a prueba, y que ven que es real y genuino, como en el caso de la vida de Daniel. Amados hermanos, Daniel es un ejemplo de alguien que la palabra de Dios no solo la enseñaba, no solo la leía, solamente la oraba, sino que también la practicaba, y cuando la pusieron a prueba, todos sus contemporáneos se dieron cuenta de que no había nada irreprochable en él, porque era una persona que verdaderamente vivía la palabra de Dios, y pues el fruto estaba a la vista de todos. Es un fruto que no tenía ningún
ninguna tacha, si usted me permite utilizar esa expresión. Entonces, amados hermanos, en esa comparación que estuvimos haciendo de los versículos de Marcos 4, 21 al 25 y de capítulo 8 del Evangelio de Lucas, versículos 16 al 18, pues les explicaba que la Biblia no es que se contradiga, sino que como son un mismo evangelio con con 4 puntos de vista diferentes, mostrando a Jesús como rey, como el Hijo de Dios, el cumplimiento de las profecías, como siervo en el caso de Marcos, como el Hijo del Hombre en el Evangelio de Lucas, o como Dios en el Evangelio de Juan, pues los 4 se complementan, vamos a ver, no es que hay contradicciones, sino que uno aporta al otro, lo enriquecen, ¿verdad? Entonces, la suma de tu palabra, como dice el Salmo 119, es verdad. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos de entender que la palabra de Dios suma, es decir, añade, da valor, se da testimonio a sí misma de su veracidad, y es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, cada uno nos aporta un aspecto, una situación que tal vez el otro no comentó, pero que al unir lo que dice un evangelio con lo que dice el otro, amados hermanos, nos da una gran riqueza, y precisamente ese fue el objeto de hacer el ejercicio. Y terminaba yo ese estudio, que usted lo puede buscar en la página de YouTube, en Radio 760 Online, que la palabra de Dios nos enriquece, amados hermanos, nos ayuda a que tengamos o nos va quitando, ¿verdad? Lo que nosotros deberíamos de anhelar es que se quite, amados hermanos, todo aquello que a Dios no le agrada, y que vaya poniendo todo lo que a Dios le agrada, para que verdaderamente lo reflejemos, número 1, y número 2, que veamos creciendo a nivel espiritual. Entonces, Marcos 4, 21 al 25, específicamente en el versículo 24, dice, lo leemos en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, dice, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Entonces es una advertencia que suena fuerte, amados hermanos. Le mencionaba yo que había una persona que yo conocí, que le tengo mucha estima, que aunque nuestra comunicación ha menguado con el paso de los años, pues él decía que muchos han utilizado este pasaje, estas porciones bíblicas, como para justificar el hecho de que a algunas personas se les tiene que quitar y a algunas se les tiene que dar, ¿verdad? En lo económico, o en la economía en general, ¿verdad? En algunos principios económicos. Pero yo les hablaba ya en el sentido espiritual, y quisiera que veamos también, o leamos, mejor dicho, lo que el capítulo 8, versículo 18 de Lucas dice, y leemos ahí en la Biblia, mirad pues cómo oís, dice en esta versión, o mejor dicho, Lucas lo escribe de esta forma, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene, se le dará, y a todo aquel que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Entonces, amados hermanos, definitivamente la palabra de Dios añade valor a nuestras vidas, y también la palabra de Dios debería de quitar de nuestras vidas todo aquello que no es agrada a Dios. Por ejemplo, la mentira, amados hermanos, el engaño, y la lista de pecados que hay, ¿verdad? Todo eso debería ser quitado para añadir en nosotros virtudes como la fe, la paciencia, la esperanza, etcétera, ¿verdad? Pero también, amados hermanos, en el aspecto cotidiano de nuestra vida, pues también la Biblia nos añade bendición, y nos debería de quitar la palabra de Dios, nos debería de quitar todas aquellas cosas que no son agradables, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de tener pereza, por ejemplo, el hecho de no ser buenos administradores de las riquezas que Dios nos da,
el hecho de que muchas veces andamos con altivez, orgullo, vanidad, soberbia, amados hermanos, todo eso, amados hermanos, son cosas que nos debe quitar la palabra de Dios, de las cuales nos debemos despojar. Pero también, amados hermanos, está este otro aspecto que es al que yo lo quería llevar. La palabra de Dios trae muchas bendiciones. En la Biblia podemos encontrar múltiples bendiciones que no son solo para nuestra vida, sino también para la vida de nuestra descendencia, o para la vida de nuestra casa, para la vida de las generaciones presentes y de las generaciones futuras. Pero también, amados hermanos, el hecho de que nosotros no obedezcamos o no tomemos la seriedad de las bendiciones que Dios da, también nos puede jugar en contra. Para ejemplificar esto, amados hermanos, en el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, usted puede leer en los primeros 4 o 5 capítulos en la vida de un sacerdote de nombre Elí, que tenía 2 hijos también. Este hombre pues era descendiente de la línea de Aarón, era un personaje que había recibido o heredado la bendición que a su padre le dieron en su momento. Aarón, como usted sabe, es el primer sacerdote, el primer sumo sacerdote, mejor dicho, que Dios establece en la línea de Leví. Y a Leví se le da, a la tribu de Leví, por medio de Aarón, se le da la oportunidad de ser sacerdote, de tener la línea sacerdotal para ministrar al pueblo de Israel. Ellos tenían como parte de sus privilegios, como parte de sus bendiciones, el poder accesar al tabernáculo o al santuario y ofrecer el incienso agradable una vez al año, poder entrar al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios, amados hermanos, en medio del pueblo, y poder bendecir al pueblo de Israel y poderle enseñar la ley. Entonces tenía una gran bendición, amados hermanos, tenía un gran privilegio. Pero llegado el tiempo de Elí, este hombre no sigue o no ve con responsabilidad la bendición que había recibido, y los hijos de él pues ya no tenían temor de Dios. La Biblia nos deja ver cuando leemos estos pasajes del primer libro de Samuel, cómo estos 2 muchachos menospreciaban a Dios y menospreciaban los sacrificios de Dios, los sacrificios que Dios había establecido, que amados hermanos, tienen una ritualidad, o tenían un procedimiento, o tenían una serie de pasos que debían de seguir de acuerdo al tipo de sacrificio que se estaba presentando, y que usted puede leer en el libro de Levítico, y que, amados hermanos, tenían como propósito que fueran agradables a Dios, eran santos, los sacrificios son santos, y pues obviamente, amados hermanos, se requiere la reverencia en la presentación de los sacrificios. Pues estos muchachos habían perdido tal reverencia, los tenían en poco. Dios inclusive envió un mensaje a Elí para que corrigiera a sus hijos, y pues no quiso hacerlo, a pesar de que él tenía conocimiento de lo que los muchachos estaban haciendo, porque estaba en voz de todos los que asistían al templo, amados hermanos. Ya era un vox populi, era de conocimiento popular de lo que los hijos de Elí hacían, y cómo Elí había sido indiferente a corregir a sus hijos, y obviamente, amados hermanos, tener respeto, reverencia a Dios. Y todo esto lo estoy mencionando porque llega un momento en que, a pesar de que ya Elí había recibido una palabra de Dios para que corrigiera a sus hijos, y no lo hizo, cuando Samuel, ya el niño Samuel, empezó a estar en el templo como parte del cumplimiento de un voto que había hecho Ana, la mamá de este jovencito, y Samuel pues ya estaba en el templo
como esa ofrenda, como un cumplimiento de ese voto que ya había hecho. Fíjese el grado el que han llegado, que la Biblia nos deja ver que Samuel dormía en el lugar donde estaba el arca del pacto. La mayoría de versiones dan a entender eso, ¿verdad? De que a Elí, Elí, cuando le llevaron a Samuel, él dijo: ¿dónde lo pongo? Y el único lugar disponible es donde está el arca de la presencia. Y lo fue a poner ahí, le fue a poner, no sé si su cunita, una camita o algo para dormir ahí, pero el punto es de que el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. Y si usted lee con detenimiento la escritura, se dará cuenta de que tenía un lugar reservado dentro del tabernáculo y que a ese lugar solo podía accesar una vez al año el sumo sacerdote, o cuando se requisiera para las 7 fiestas instituidas por Dios, tenía la oportunidad el sumo sacerdote de entrar ahí al lugar santísimo a oficiar. Pero ya en tiempo de Elí era tal la irreverencia que decidieron hacerle un cuartito ahí, mejor dicho, dentro de ese lugar especial, ese lugar de reverencia, pusieron a Samuel. Y Samuel, pues como era un niño inocente que era el cumplimiento de un voto a partir de Dios, pues él no había pecado. Nunca se imaginaron, pues, o nunca pensaron de que Elí estaba tan nublado que no se puso a pensar que era una falta de respeto hacia Dios. Y cuando Samuel está ahí, pues él duerme tranquilo, él duerme ante la presencia de Dios, y Dios le habla a Samuel una noche y le da a conocer que ha decidido retirar para siempre el cumplimiento de la promesa que le había hecho a Aarón, de que sus descendientes serían sacerdotes por siempre. Y está ahí ese texto, ese pasaje, donde con mucha temeridad, a veces lo leo yo con mucha tristeza en mi corazón, con mucho dolor, porque le dice: nunca tal haga, dice Dios. Yo honraré a los que me honran, y obviamente va el desprecio de Dios para aquellos que no lo honran. Y es así como Elí y sus hijos son removidos del sacerdocio, e incluso a través de la boca de Samuel, Dios hace ver el futuro de ese linaje, y también le deja ver que el mismo día los 2 hijos que fueron irreverentes al mandato que tenían de santificar la presencia de Dios y ofrecerle los sacrificios de una manera adecuada, de acuerdo a como estaba establecido en la ley, son quitados de la faz de la tierra, y que se le da cumplimiento. Capítulos más adelante, amados hermanos, ahí nos deja ver cómo es que Dios, o mejor dicho, nos deja ver con claridad, amados hermanos, lo que al hombre le puede suceder cuando menosprecia la promesa de Dios. Entonces, amados hermanos, quisiera resumirle el hecho de que el Señor sí nos demanda a que nosotros tengamos cuidado con lo que oímos. Hoy hay mucha contaminación auditiva, por la razón de que hay personas que dicen que vienen de parte de Dios, o que creen que el hablar la palabra de Dios es un negocio. Yo con tristeza he tenido que escuchar algunos comentarios o ver algunas burlas que le hacen al evangelio, vamos a ver. Hoy piensan que el evangelio, el hablar de Jesús, el hablar de Dios es un negocio, vamos a ver. Es una forma de vida de la cual se puede obtener una ganancia. Ese es el punto que quería enfatizar. Hablar de Dios es una ganancia, ¿verdad? Una ganancia monetaria. Sabemos que hablar de Dios sí es una gran bendición, amados hermanos, es un honor, es un privilegio, del cual por lo menos yo no me siento merecedor, porque
Dios es tan santo, amados hermanos, pero y sin tratar de fingir humildad, amados hermanos, yo le digo que realmente el que Dios nos da la oportunidad de leer su palabra y que el Señor nos va abriendo el entendimiento y poderlo compartir con ustedes es una bendición enorme, amados hermanos. Hay muchas personas que lo ven no como un privilegio que Dios nos da, un privilegio honroso, como Pablo lo menciona, ¿verdad? Hablar de Dios desde Él es una impuesta necesidad, es una necesidad que no pueden contener mis entrañas, como decía Jeremías. Hay otro grupo de personas que lo ven como un negocio. Pues hay personas que a veces lo dicen, no sé si en tono de burla o de cuál sea la intención de su corazón, pero espero que un día se arrepientan, porque le dicen a las personas: mira, póngase de pastor, busque un localito ahí, diga unas cuantas frases bíblicas y empieza a cobrar el diezmo, y ahí va usted a obtener sus ingresos. Y lo dicen con una ligereza en su forma de expresar, amados hermanos, que verdaderamente nos debería dar pena y vergüenza, porque la palabra de Dios es santa. Lo que Dios habla es santo. Dios en ningún momento, amados hermanos, está pretendiendo que su iglesia se vea como un centro de comercio, ¿verdad? Sino que al contrario, el Señor es bien celoso de eso. Prueba de ello es que en el Evangelio de Juan usted lee que cuando Jesús en una de las Pascuas, o en la Pascua, en una de las Pascuas mejor dicho, que Él ya sube, que ejerciera su ministerio público, vamos a ver, porque Jesús había subido al templo durante muchos años en su vida terrenal por mandato de Dios. Es en una de sus visitas ya en el ministerio público que Él ejerce, ya cuando Él empieza a cumplir la misión que Dios le da de hablarnos de Él, de Dios Altísimo, el Dios Todopoderoso, el deseo de tener la relación firme con nosotros y restituirnos a donde estábamos, de perdonar nuestros pecados y de transformarnos y de manifestar el amor de Dios. En esa Pascua, vamos a ver, se sube y se molesta porque el templo de Dios se había convertido en un mercado. Habían ventas de palomas, de ovejas, de bueyes, cambio de monedas, etc. Dentro del templo, quiero hacer mención, amados hermanos, que el hecho de que eran cambistas y que eran vendedores y era algo que estaba permitido por la ley de Dios, ya que el Señor había establecido como parte de sus mandamientos que si en algún momento, cuando las personas tenían que subir al templo, al lugar que Dios había destinado para la presentación de sus ofrendas, y el trayecto era muy largo, era muy extenso, o era considerado peligroso, lo que las personas tenían que hacer era vender el buey, la oveja, los palominos o lo que hubieran destinado para la ofrenda, venderlo en el lugar donde radicaban, obtener ese dinero y viajar solamente la persona y sus acompañantes al templo o a Jerusalén. Y cuando estuvieran ahí, pues obviamente iba a haber un área, amados hermanos, en Jerusalén, fuera del templo, no en el templo, quiero aclarar eso. Debería haber una placita, un mercado, si usted me permite utilizar esas expresiones para que la vayamos imaginando y lo podamos entender un poquito mejor, donde usted pudiera cambiar ese dinero por la ofrenda que usted ha decidido, buscar un buey parecido al que usted iba a ofrecer, o una oveja, o unos palominos, pagarlos y ya llevar, y de ese lugar, de esa placita, de ese mercado que está más cerca al templo, su ofrenda. Pero en ningún momento Dios autorizó para que dentro del templo se pusieran esos lugares. Entonces el Señor se molestó cuando los mercaderes estaban dentro del templo, y por eso Él con vigor los expulsa y dice: mi casa será llamada casa de oración. Y ustedes la han convertido, en algunos evangelios dice que Jesús expresó que la habían convertido en cueva de ladrones, y en otra dice casa de mercado. Entonces, amados hermanos, Jesús se molesta y expulsa a los mercaderes.
Porque hay mucha gente que hoy, amados hermanos, ve la iglesia como un negocio. Y es ahí donde vamos a ir hablando en esta oportunidad. Para finalizar el tema, amados hermanos, de que la palabra de Dios nos da bendiciones y también en algún momento nos van a demandar esa riqueza que Dios nos ha dado a través de su palabra y que tal vez nosotros no hemos aprovechado. En el capítulo 12 de Lucas, versículo 42 al 48, vamos a leer esta porción. Capítulo 12 del Evangelio de Lucas, versículos 42 al 48. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Versículo 48. Mas el que sin conocerla, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, amados hermanos, el Señor, en muchas parábolas, como platicamos en otra oportunidad anterior, nos deja ver sobre su regreso y cómo Él va a actuar con aquellos que lo esperan y que se preparan, y con aquellos que se han olvidado de que el Señor va a regresar. Entiendo, amados hermanos, que hay un grupo de personas que ha dejado ya de predicar de la segunda venida del Señor, de su retorno. Y aunque algunos se han autoproclamado personas que hablan de la verdad, no esperan al Señor con fidelidad. El punto es de que el Señor nos habla de que va a regresar y habla de las actitudes que van a ocurrir de los dos grupos, de los muchos que puedan haber, porque cada uno puede tener muchas subdivisiones, amados hermanos, pero va a haber dos grupos muy marcados y que son los que en todos los tiempos van a haber. Uno, el que espera el regreso del Señor con todo su corazón y que se está preparando y que constantemente le están hablando del regreso del Señor, y otro que ya no lo espera, otro que va a estar pensando que son fábulas, que son cuentos, y que lo van a estar expresando abiertamente, o que van a estar buscando, que su propósito va a ser buscar argumentos, según ellos evidencia que nos hable de que el Señor ya no regresa. Y aunque antes, amados hermanos, la pelea no era tan fiera, es decir, había un grupo que hablaba del regreso del Señor y otro que solamente se burlaba y lo dejaba así, digamos, si usted me permite utilizar esa expresión. Hoy en día, amados hermanos, hay un grupo que se desvive para inclusive utilizar argumentos bíblicos para convencer a aquellos que están esperando el regreso del Señor de que el Señor ya no regresa. Algunos se han autoproclamado grupos que estudian las raíces hebreas de la fe cristiana y que pues debemos de reconocer, amados hermanos, que se han esforzado, que se han preparado, que han profundizado muchas veces
en el estudio de la Biblia, pero sin el Espíritu Santo. Ese es el punto primordial. Lo han hecho a un nivel muy intelectual. Le hablan a usted de papiros, le hablan a usted de descubrimientos arqueológicos, le muestran a usted evidencia que han obtenido a través de años de investigación, que eso es respetable, amados hermanos, porque ellos se han esforzado en investigar, en profundizar, cosa que los cristianos deberíamos de hacer, ¿verdad? Porque el Señor jamás ha prohibido que nosotros escudriñemos su palabra. Al contrario, Él desea que lo hagamos para que nosotros vayamos descubriendo las grandezas de Dios, las verdades de Dios, y que nuestra fe sea fortalecida, vaya creciendo, vamos a ver, como les decía, vaya dando fruto. Pero estas personas han tomado esa tarea, y aunque en algunas ocasiones y son herejías, lo que están hablando son blasfemias, en otra serie de situaciones hay grupos que sí se han esforzado, amados hermanos, en estudiar, en profundizar las escrituras, y así lo muestran, y es por ello que ha ido teniendo una gran captación de adeptos. Pero son personas que lamentablemente tampoco tienen la disciplina de estudiar la palabra de Dios, es decir, aquellos que están siguiendo esas doctrinas. Como creyentes hemos pecado en ese sentido, vamos hermanos, de permitir que sean otros los que nos hablen de la palabra de Dios. Entiendo que todos tenemos nuestras responsabilidades, que todos tenemos nuestras obligaciones, amados hermanos, y que por ello a veces nosotros tomemos una línea de pensamiento donde decimos, bueno, lo de Dios, como yo no me dedico a predicar, yo no me dedico a enseñar, yo no me dedico a estar en servicio a tiempo completo en la iglesia, pues yo tengo que ver mis actividades cotidianas y a trabajar en las diferentes actividades que usted puede desarrollar. Entonces su prioridad muchas veces no es tomar una Biblia y leerla, pero sí debería ser parte de nuestras prioridades, amados hermanos, aunque no enseñemos, aunque no prediquemos, que creo es un punto donde estamos totalmente equivocados, amados hermanos, porque nosotros predicamos con nuestras acciones. Tal vez nosotros a ese lugar de trabajo donde nos encontramos, ya sea como mensajeros, ya sea como cocineros, sea como meseros, sea como contadores, auditores, administradores, gerentes, o en el puesto donde Dios nos permite desarrollar nuestras actividades, aún cuando fuera que estemos vendiendo en un mercado, amados hermanos, que ninguna profesión es indigna, amados hermanos, quiero aclararlo, ¿verdad? El trabajo es algo que Dios nos mandó a hacer, y es una actividad que dignifica a las personas. Nosotros predicamos ahí, porque ven nuestro testimonio, ven nuestro comportamiento, ven nuestra forma de hablar. Y cuando nos piden un punto de vista sobre alguna situación, nosotros lo expresamos basado en lo que Dios nos ha dado. Entonces sí, amados hermanos, deberíamos de leer la Biblia constantemente para nosotros. No pensar que, mire, es que yo no me voy a poner frente a 50, 100 personas a predicar. No debería ser ese el pensamiento, sino decir, las personas que me ven en el trabajo, que me ven en la oficina, mis compañeros de trabajo, o mis compañeros de labores, o las personas en las que pueda tener yo contacto en el trayecto de ida o regreso a mi trabajo, posiblemente me van a ver, me van a evaluar, me van a preguntar, me van a hacer o vamos a tener alguna plática, y yo puedo hablarles de Dios. Entonces deberíamos de leer la Biblia constantemente por disciplina personal, ¿verdad? Para conocer más de Dios, porque definitivamente si nosotros no involucramos a Dios en nuestro día a día, amados hermanos, nos perjudica. Entonces, debemos de estudiar la Biblia, leerla, profundizarla, preguntar, pedirle al Espíritu Santo, orar, para que todas aquellas dudas que podamos tener, amados hermanos, sea Dios el que nos enseñe y no seamos llevados por cualquier corriente de doctrina. Entonces, la Escritura es bien directa en el sentido de decir, a quien se ha dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, amados hermanos, nosotros decimos, bueno, es que hermano, el que le están dando mucho, sí, pero a nosotros nos han dado mucho, amados hermanos. Nosotros somos una generación
en la cual la tecnología nos ha beneficiado grandemente, porque hoy tenemos diversidad de formatos de la palabra de Dios, diferentes versiones, traducciones que tenemos, ¿verdad? Revisiones que nos hacen entender o nos dan a comprender la riqueza de lo que Dios nos ha dado. Entonces, amados hermanos, es indispensable que nosotros profundicemos, leamos. O sea, a nosotros mucho se nos ha dado. Es que yo no soy pastor, hermano, no importa. Y yo creo que cambió nuestro enfoque, porque tal vez usted no es pastor de una congregación de 50, 100 o 1000 gentes, ¿verdad? Pero sí es pastor de su casa. Usted sí es el que tiene la responsabilidad en su hogar, ya sea que usted esté casado o esté viudo. Usted es el responsable de la familia que Dios tiene. Pero es que mis hijos ya están grandes, no importa, usted sigue siendo su padre. Nosotros no nos jubilamos cuando los muchachos cumplen 18 años. Nosotros vamos a ser sus padres toda la vida. Y aunque usted tenga ya 60, 70 años y su hijo ya tenga 30, 40 años, él sigue siendo su hijo. Usted no, es que no sucede el evento de que cuando el muchacho tiene 18 años, él se quita la sangre suya y bueno, ya es otra persona aparte, ¿no? Legalmente ya creció, en el caso de nuestro país, ahora son 18 años, en otros países son 21. Ya tienen ellos, digamos, ya tienen derecho a ejercer como personas individuales, como personas con voluntad propia, claro que sí, pero inclusive, o sea, ellos en algún momento decidieron cambiarse su apellido, cambiarse el nombre que se les dio, irse a otro lugar, irse a otro país, irse o tomar distancia de usted, pues siguen siendo sus hijos. Y usted es el canal que Dios puede utilizar para llevar la palabra a ellos. Y si usted no tiene hijos, pues en algún momento Dios le va a dar alguna responsabilidad para enseñarle a otro, ¿verdad? Nosotros tenemos esa oportunidad, vamos hermanos, no necesariamente de predicar desde un púlpito o ser reconocido como un pastor para llevar el mensaje de Dios. Tenemos que hacerlo en todo lugar y en todo tiempo. Entonces, amados hermanos, entendamos que mucho se nos ha dado. Y el que no sea pastor, o como le decía, que usted quiere justificarse, bueno, pues eso es para los pastores, no, es para todo el mundo. Y aquí también dice que todo aquel que tiene, como dice el Evangelio de Lucas capítulo 8, dice verso 18 en adelante, dice: mirad pues como oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Entonces, amados hermanos, este verso nos debe hacer reflexionar. Nosotros, amados hermanos, cuando empleamos bien las bendiciones que Dios nos da, cuando nosotros somos fieles en practicar lo que Dios nos enseña en su palabra, amados hermanos, y obviamente empecemos a dar fruto, se nos va a dar más, nos va a multiplicar aquello que estamos haciendo, porque la palabra de Dios, le hemos hablado muchas veces, es una semilla que debe dar fruto, un fruto abundante, ¿va? Entonces debemos dar fruto al 100%. Cada palabra que nosotros demos debería dar fruto al 100%, porque estamos hablando o viviendo, enseñando, demostrando la palabra, lo que la palabra de Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero si nosotros, amados hermanos, no somos fieles con lo que Dios nos da, es decir, Dios nos ha dado la salvación, que esa es la riqueza mayor, la riqueza más profunda que hoy nosotros no valoramos, o que le hemos restado importancia. Tal vez es la frase que yo quiero mencionar, porque hay muchos dicen ser cristianos, pero no entienden, no comprenden o no valoran lo que significa la salvación. Nosotros, amados hermanos,
Si usted me permite resumirlo, en pocas palabras, íbamos camino al infierno, una perdición eterna, porque el hombre pecó contra Dios. Pero Dios no nos desechó, sino que Él, en su bondad, en su misericordia, decidió dar una promesa de salvación. Se la dio a Adán y a Eva en su momento, Génesis capítulo 3. Y la ha ido cumpliendo a pesar de que el ser humano, en lugar de buscar tener cercanía con Dios, lo que busca es estar lejos de Dios, ¿verdad? Practicar la incredulidad, practicar el pecado, negar la existencia de Dios. El ser humano siempre se inclina por lo malo, ¿verdad? Leemos que Génesis 6 dice que el corazón del hombre siempre tiende al mal, ¿verdad? Entonces, a pesar de ello, Dios ha mostrado su fidelidad. Hoy en este tiempo, amados hermanos, donde la tecnología ha avanzado tanto y que mucha gente la utiliza para hablar mal de Dios, para blasfemar, para pecar, para mentir, para engañar, está alejando más a la gente de Dios, porque hoy sale cada persona con una facilidad para poner en su canal de redes sociales, para poner en su canal de YouTube, para poner un lugar donde llega a mucha gente y lo que le interesa a esa persona es ser popular entre la gente, que le den likes, que lo miren, que tenga seguidores, que YouTube les pague, que YouTube lo reconozca como influencer. Y hoy todo lo hacen, amados hermanos, incluso hasta grupos cristianos, con todo respeto lo digo, pero es la verdad, lo hacen con el fin de tener seguidores, de tener adeptos, y publican sus actividades ya no con el propósito de Dios exaltado, sino con el propósito de exaltarse a ellos mismos, para que la gente vea que ahí sí hay presencia de Dios, que sí hay santidad, que sí hay gozo, que sí hay alegría, amados hermanos. Y tristemente están queriendo convertir a todos en artistas, en influencers, y no en creyentes, no en cristianos. Entonces, amados hermanos, a pesar de eso, a pesar de que la gente, en lugar de acercar a los demás a Dios, lo hacen para alejar de Dios, Dios cumple su palabra. Nosotros íbamos al infierno y Dios nos salvó, nos rescató por medio de Jesucristo. Entonces, amados hermanos, es ese pensar en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cómo Él nos salvó, a pesar de cómo somos, a pesar de que a veces mentimos, engañamos, nos enojamos, maldecimos, pegamos, hacemos berrinches, somos orgullosos, somos altivos, somos codiciosos, somos llenos de avaricia, de otras cosas que en este momento no quiero enlistar. Dios se mantiene fiel en querernos salvar. Y nos salvó, y en determinado momento nos ha alcanzado, tocó nuestro corazón. Nosotros reconocemos nuestra necesidad de un Salvador, nos entregamos a Él. Pero hoy en día, amados hermanos, se nos volvió costumbre, ¿verdad? Antes íbamos a la iglesia y orábamos delante de la presencia de Dios, recordábamos lo que Él hizo por nosotros, cómo nos libró de la condenación eterna, y cómo Dios nos ha constantemente sorprendido con milagros, amados hermanos, porque el hecho de que hoy estemos vivos es un milagro. De que yo pueda platicar con usted es un milagro. De que usted me escuche es otro milagro. De que usted tenga un techo, alimento, trabajo, calzado, vestido, y a pesar de que tal vez esté en un momento de adversidad, el que usted hoy pueda escuchar un mensaje de la palabra de Dios es un milagro. Y Dios a veces hace milagros pequeños que nosotros no valoramos. Nosotros nos sorprendemos por aquellos grandes milagros que algunos cuentan, y que damos la gloria al Señor. Yo no lo estoy menospreciando, líbrame, Señor, y perdone si pareciera que sí lo estoy expresando. No, a veces nosotros nos enfocamos más, o pensamos que es que tiene mayor peso, que tiene mayor valor, mejor dicho, más el milagro de que alguien haya sido sanado de una enfermedad cardíaca. Eso es un gran milagro, claro que sí. Pero también es un milagro que hoy nosotros tengamos para comer, que tengamos un techo, que tengamos que vestir, que podamos hablar, que podamos ver. Eso también es un milagro.
Y esas pequeñas cosas a nosotros se nos ha olvidado y hemos dejado de valorar. Y ahora vamos a la iglesia por costumbre, por tradición. Ya no lloramos, ya no cantamos, ya no llevamos Biblia, porque ahora como todo es proyectores, ¿verdad? Son luces, todo es multimedia, si se me permite utilizar esa expresión en la iglesia. Entonces nosotros ya no llevamos nuestra Biblia. Pero si usted se recuerda de sus inicios, por lo menos yo me recuerdo de los míos, y ir con nuestra Biblia en la mano y llorar cuando Dios nos hablaba a través de la lectura de un pasaje, el postrarnos delante de Dios cada mañana o en cada momento que fuera posible, agradecerle sus bondades para con nosotros. Todo eso, amados hermanos, hoy ha pasado de moda. Hoy usted va a la iglesia, se sienta, ya tiene su lugar, saluda a 2, 3, 4 hermanos y se va. Y piensa que ya cumplió y que Dios ya lo tocó. No, hermanos. Eso ya es una indiferencia, es una frialdad en que la iglesia ha caído. Hoy muchos piensan que son cristianos porque van a la iglesia. O se piensa que algunos cristianos porque va constantemente a la iglesia, pero no sabemos si su intención verdaderamente es ir a buscar a Dios, ir a escuchar un grupo de moda, ir a escuchar un predicador de moda, escuchar una canción de moda, o ir a ver a una muchacha, o ir a ver a quién le cobra, o a ver quién le invita a comer. Entonces, amados hermanos, hemos perdido ese respeto, esa apreciación de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, amados hermanos, eso poco nos va a ser quitado, ¿no? Porque va a llegar un momento en que vamos a pasar la prueba, porque todos vamos a pasar una prueba en algún momento, ¿no? Y ahí se nos va a caer todo aquello que nos estorba, todo aquello que nos impide el crecimiento, porque Dios salva a los suyos, ¿no? Entonces, amados hermanos, hoy se nos ha olvidado agradecer ese sacrificio. Hoy, si usted escucha con atención, si usted hoy reflexiona en su corazón y dice, bueno, esto que estoy oyendo verdaderamente me edifica. Cuando usted escucha a una persona, vea si habla, le da gracias a Dios por haberlo salvado. O le está hablando de sus viajes, le está hablando de que está yendo al norte, al sur, a X lugar, que ahí miles de gente se congregan, o le está hablando chistes, o le está hablando de que él va a tener un evento masivo que supera esto, y que supera lo otro, y que supera aquello, y que vamos a grabar un disco, y que vamos a grabar esto, y que vamos a... Si le está hablando de eso, hermanos, si usted ya se empieza a percatar, se va a dar cuenta que entonces no está usted siendo edificado, que usted está perdiendo su tiempo. Y si usted lo único que se está volviendo es alguien que toma esos videos en TikTok, en YouTube, en Facebook, o lo que fuera, cualquiera de las redes sociales que hay miles de redes sociales hoy, y usted solo está replicando, hermanos, pensando que con eso está evangelizando, perdón, usted se volvió un idólatra. Porque Dios no quiere que usted ande replicando TikToks que usted no entiende, que usted no comprende, que usted no analiza. Si usted ya no está escuchando la voz de Dios, si usted ya no está sintiendo el toque de la presencia de Dios, sino lo que se está haciendo hoy en día es ser impulsado por una corriente mercadológica que lo que le hace a ustedes estar publicando logos, estar publicando canciones, estar publicando memes, estar haciendo cosas que no tienen ningún mensaje de Dios, amor. Perdón, se volvió usted un idólatra y perdió su comunión con Dios. Y no se asombre si el día que usted tenga que partir a la presencia de Dios, tenga que escuchar esas dolorosas palabras que digan: nunca os conocí. Bien, hermanos, se me ha terminado el tiempo. Perdonen si me extendí en algunas cosas y no avanzamos más en el estudio, pero el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Y será en otra oportunidad que estaremos hablando la palabra del Señor. Hemos presentado
Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Mi alma tiene sed.